Cuba en la lista de Canadá en temas de terrorismo. Analizamos la visita de Donald Trump a la frontera sur. Y María y yo analizaremos los titulares más importantes de Estados Unidos esta semana. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por estar con nosotros en su programa De Este a Oeste. Les saluda Willy Lora desde Ginebra, en Suiza. La doctora María Herrero Mellado desde Miami, en Florida. Antes de comenzar con nuestra primera invitada de este programa, queremos recordarle que si no se han suscrito a nuestras redes, que por favor le hagan un clic a la campanita que se encuentra debajo en pantalla para que le puedan llegar los comentarios, le llegue el nuevo contenido que estamos sacando todas las semanas a través de nuestro portal de internet y en nuestras redes sociales. Así que, por favor, si no se han suscrito, por favor, háganlo. Y ahora en este momento le quiero dar la bienvenida a una invitada muy especial que tenemos desde Toronto, en Canadá. Les damos la bienvenida a Alexa Polga, quien es una analista de relaciones gubernamentales que viene de nosotros de Toronto, en Canadá. Bienvenida, Alexa, ¿cómo estás? Hola María, hola Willy, muchas gracias por la invitación y por tenerme el día de hoy. Sí, gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, quería que nos pusieras en perspectiva, ¿qué está pasando en el Parlamento canadiense en términos de lo que se trata Cuba? ¿Qué se viene haciendo en estos últimos días? Bueno, mira, por primera vez en Canadá, un grupo de cubanos canadienses tomaron la iniciativa de presentar una petición en el Parlamento que básicamente le exige al gobierno de Canadá que apoyen y muestren solidaridad con el movimiento San Isidro, que denuncie las detenciones arbitrarias de los activistas de derechos humanos en Cuba y que le exige a Canadá que por favor se una junto a las Naciones Unidas y otros grupos a la defensa y a la denuncia de los políticos prisioneros en Cuba, ¿no? Está apoyada por un parlamentario de Calgary, Tom Kimek, que es de origen polaco, y es la primera vez en el Parlamento canadiense que se presenta una petición de este tipo, sobre todo porque los cubanos, hay una población cubana bastante grande aquí en Canadá, pero nunca se habían unido para una iniciativa de este tipo. Magnífico, la verdad que eso son buenísimas noticias y que a lo que tenemos que unir la resolución del Parlamento Europeo por las condenas, como tú bien dices, de los políticos, de los presos políticos y violaciones de los derechos humanos que acontecen en Cuba. Además, esta misma semana sabemos que el Congreso lituano también ha condenado las violaciones de derechos humanos en Cuba y es muy significativo que todos esos países, Alexa, que fueron parte del bloque comunista, sean los verdaderos defensores de los disidentes políticos en Cuba. Ahora me gustaría hacerte una segunda pregunta con respecto a la gestión del coronavirus por parte del gobierno de Trudeau. Como abogada de inmigración te puedo contar que recibimos cada día más canadienses que quieren huir de Canadá porque nos cuentan que los encierros han sido dantescos, que han perdido muchísimo dinero y que sienten como si el gobierno de Canadá le está violando sus derechos fundamentales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, la verdad es que ha sido bien deficiente el manejo de los lockdown y el cómo asegurar que la gente vuelva al ritmo de vida normal, ¿no? Para empezar, el proceso de vacunación estuvo bien retrasado aquí en Canadá. De hecho, los médicos hasta hace poco fue que recibieron la segunda dosis. Había muchos trabajadores médicos al frente, enfermeras, doctores, que solamente habían recibido una primera dosis. En segundo lugar, bueno, luego empezó la otra etapa que era con los mayores, los seniors, y después al final eran la gente entre 17 y 40, entre 2 y 40 años.
La verdad es que ha sido bien lento el proceso y según la OMS o los protocolos de COVAX, una vez que tú te aplicas la primera dosis, son 4 semanas para la aplicación de la segunda dosis. En Canadá son 16 semanas. Esto ha llevado a que efectivamente pues, existan todavía muchas restricciones. Hay un número determinado de personas que entran a los locales comerciales. Apenas hace 10 días abrieron las tiendas que no eran de productos esenciales como comida y medicamentos. El resto todo está absolutamente cerrado. Todavía no hay acceso a restaurantes, no hay acceso a espacios públicos, tienes que tener máscara en espacios públicos y todo te multan, ¿no? No puede haber reuniones en tu casa con más de 10 personas porque te multan, viene la policía, te tumba la puerta y sacan a la gente. O sea, la verdad es que está bien complicado. Ha habido mucha gente que ha perdido sus trabajos, hay mucha gente con casos de depresión. El proceso ha sido bien complejo aquí en Canadá, la verdad. Yo tengo una pregunta interesante, sí, en esa misma línea, Alexa. ¿Cómo es posible que un país como Canadá, que tiene frontera con Estados Unidos, donde hemos visto los avances que en Estados Unidos se han hecho, no solamente en el tema de la vacunación, de la velocidad de la vacunación, los adelantos médicos, el tema de la mascarilla, aunque todavía tiene muchos problemas en el sentido de los niños, pero por lo menos un país que colinda, que tiene una frontera con Estados Unidos y una relación de muchísimos años, o sea, ¿cómo puede ser tan deficiente en ese sentido? O sea, le podemos decir que es el hecho del tipo de gobierno que se está manejando en Canadá. O sea, ¿por qué una diferencia tan grande con un país que está tan cerca de Estados Unidos, que inclusive México en cierta manera ha logrado otras cosas o otros adelantos en el tema de la pandemia que todavía Canadá no lo ha podido lograr? Bueno, mira, la verdad es que Justin Trudeau es un progresista. Él está absolutamente montado en la Agenda 2030 y pues ellos realmente no existe. En este momento sí tienen una relación buena o restaurada con los Estados Unidos porque está la administración de Biden, pero él no tenía ningún tipo de buena relación durante la administración de Trump. Bueno, de hecho hubo varios incidentes internacionales de él de burla y cosas y ciertas roces con Trump, ¿no? El problema básicamente fue que aquí en Canadá ellos inicialmente quisieron fabricar la vacuna aquí y no fue eficiente y eso trajo un retraso en el ingresar a la iniciativa COVID. Y bueno, aquí aparentemente se trató con el lockdown controlar ese retraso que había en el suministro de vacunas. Porque los niveles de contagios eran bastante altos, ¿no? El otro problema que nosotros tenemos grave aquí en Canadá es que como es un país multicultural, hay ciertas diásporas que no han sido respetuosas y que no se han cuidado y que pues o sea, tenemos familias que hay 12, 18 personas en una casa, entonces los niveles de contagio son cómo cómo se contagia la enfermedad entre mayor número de personas. Ese ha sido complicado aquí en Canadá por, pues, aquí convivimos 170 nacionalidades, ¿no? Wow. Bueno, sí, Mariano, adelante. No, una última pregunta, Lesa. ¿Cómo ves las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, siendo tú venezolana, canadiense, al respecto del futuro próximo de Venezuela? Él dice que está dispuesto a reunirse con Estados Unidos y con la Unión Europea y que están dispuestos a volver a negociar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, para empezar podría decirte que hay 3 detenidos que se encuentran ahorita en el helicoide, que es las personas que venían denunciando todos los enfrentamientos que se dieron en el estado Apure. Los secuestraron ayer y aparecieron hoy detenidos. O sea, esa es la primera referencia que te puedo decir de que cómo va a ser la buena fe o la buena pro de la actitud del régimen ante esta negociación número 17 con la Unión Europea y los Estados Unidos. Absolutamente, Nicolás Maduro tiene una actitud diferente ante esta nueva administración porque pues la administración de Biden siempre ha sido
o Biden, Obama, ellos siempre han tenido buenas relaciones con países como China o como Irán, que son parte de los proxy que mantienen a Maduro en el poder. Entonces, todo este movimiento de levantamiento de sanciones es justamente a eso, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. Recordemos que Venezuela ya no se sustenta en base a la extracción petrolera, sino el tráfico de minerales preciosos o estratégicos como el oro y el tráfico de drogas. Entonces, un levantamiento de sanciones es muy conveniente para mayor fluidez de todo el profit de las actividades ilegales con las que está relacionado el régimen. Y bueno, no podríamos obviar de que países en Europa tengan interés de ser, bueno, como lo que pasa en España, por ejemplo, la doble moral de tener una actividad turística con un país como Cuba, o lo mismo que pasa con Canadá, que hace una inversión de 100 millones de dólares anuales en turismo con Cuba, ¿no? Se llaman defensores de derechos humanos, pero en realidad negocian con criminales. Increíble. Bueno, gracias. Increíble la historia, lo que está pasando con este tema. Gracias, Alexa. Le doy un momentito a María para que se despida. Bueno, muchísimas gracias, Alexa. Estoy segura que en breve te volveremos a entrevistar. Queremos darle seguimiento a esa propuesta que ha entrado en el Congreso de Canadá. Muy importante que los defensores de los derechos humanos defiendan y denuncien también lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, y que los hispanos estemos unidos. Por eso se agradece tu rol como venezolana canadiense en apoyo al exilio cubano en Canadá. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Gracias a ti. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el presidente o el expresidente Trump viaja a la frontera, el famoso viaje tan esperado y que en cierta manera apresuró el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera. Así que ya regresamos con más después de la pausa. Gracias por estar con nosotros de vuelta. En nuestro segundo segmento tenemos hoy a la abogada Mayra Jolie. Bienvenida, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar por primera vez. Este es mi debut today y espero que nos podamos reunir muchos episodios más. Claro que sí, es un placer tenerte aquí. Mayra, para la que no las conozcan, es una abogada de inmigración, una abogada también muy mediática, una persona de la comunidad que ha corrido para varios puestos a nivel local y federal, y es para nosotros un placer tenerla hoy aquí para analizar un tema muy importante, que es la visita del exmandatario Donald Trump a la frontera. Mayra, ¿qué te parece la visita de Donald Trump ante la peor crisis inmigratoria de los últimos 21 años? ¿Cómo la valorarías? Well, la valoraría como un acto generoso del expresidente de los Estados Unidos, que toma de su tiempo para seguir mostrando liderazgo a nivel de la crisis que se ha desatado en la frontera gracias a la administración que está en la Casa Blanca el día de hoy. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí. La verdad que, ¿cómo la compararías, por ejemplo, con la visita de Kamala Harris, Mayra? Kamala Harris no visitó la frontera, ella visitó una parte de la frontera donde no hay problemas, porque qué casualidad que el muro del presidente Donald Trump sí funciona en esa porción de la frontera en la que ella estuvo. Ella no fue a la frontera. Fíjate bien cómo están los juegos de palabras con los liberales, radicales, demócratas. Juegan con las palabras, como había tanto empuje para que ella fuese a la frontera, la cual, de acuerdo a Robinette Biden, ella es la encargada de resolver esa situación. Entonces, va a una porción de la frontera
en la cual no hay crisis, porque ¿qué esperaban? Que iban a ver a toda esa cantidad de inmigrantes cruzando por detrás de ella. No, sin embargo, el presidente Donald Trump sí fue a la parte de la frontera donde está la crisis, porque no se puede solucionar un problema haciéndose el ciego frente al problema. La Kamala Harris está masticando más de lo que puede en su boca. Ella no eligió esto porque no está preparada ni para esto ni para ningún tipo de enfrentamiento de un problema como el que han creado la administración de Joe Biden. Ahora mismo, Kamala Harris ha hecho las cosas de una situación mucho peor, porque de esta forma, ahora ella al ir a Guatemala a decirles a ellos que no vengan, esa situación ha desatado otro desastre, porque no se trata de ir allá a decir a las personas que no vengan cuando su mano derecha, que es su jefe, Robinette Biden, le está diciendo a esas mismas personas, vengan, entren, que caben 100, 50 parados y 50 de pie. Eso me acuerda, Mayra, que me acuerda la famosa salsa, esa analogía que has hecho. La pregunta mía va también en esa línea. Durante la visita de la vicepresidenta a la frontera, ella dijo en una conferencia de prensa que la crisis humanitaria en la frontera la habían heredado ellos. Algo que yo lo encontré no solamente sorprendente que hiciera ese tipo de declaraciones, pero, o sea, totalmente fuera de la realidad. Los perdedores siempre quieren buscar un culpable, ¿no te das cuenta? Ponte a pensar que si la bolsa de valores sube, inmediatamente ellos van a tomar esa corona diciendo la bolsa de valores está subiendo gracias a Robinette Biden. Pero tan pronto la criminología empieza a subir, dice, no, eso no es problema mío, eso es problema del presidente Trump. Así sí es bueno tomar los acolados de las personas que ya hicieron el trabajo. Fíjate cómo Robinette Biden dice que la vacuna es algo que ellos hicieron, porque mira cómo te lo ponen en el juego de palabras. Bueno, la vacuna pudo haber estado ahí, pero necesitaban un vacunator, o lo que sea que esa palabra que se inventó significa. Es como que es un vehículo de cómo efectuar y cómo llevar las vacunas. Es solamente un juego de palabras y de mentiras, que solamente aquellas personas que quieren tomar esa directiva y, como se dice, tomarse el Kool-Aid, esas son las personas que van a seguir esos lineamientos. Pero la mayoría de las personas pensantes, relacionantes, americanas, que de verdad tienen el sentir de lo que es los Estados Unidos de América y lo que conlleva estar en el mejor país del mundo. No quiero que nadie venga a decir que no es perfecto. No es perfecto en comparación con qué, pero porque todas las otras cloacas no pueden compararse ni unas con otras. El día de hoy, una ocasión el presidente Donald Trump dijo que Putin era un líder. Era un líder porque él sí sabe mandar y sabe llevar a sus nacionales, los rusos, y le cayeron encima como nadie se puede imaginar. Sin embargo, el día de hoy los Estados Unidos no tienen un liderazgo. Los Estados Unidos no tienen ni siquiera una persona, porque el presidente Putin o el dirigente Putin mismo ha puesto en vergüenza a los Estados Unidos, diciéndole a los mismos dirigentes como Robinette Biden, tú me vas a venir a hablar a mí de derechos humanos, tú me vas a hablar a mí de la oposición, que yo tengo la oposición en cárcel, cuando ustedes meten preso a la oposición y lo ponen en cárcel por 25 años, una mira a 25 años, me van a hablar a mí de derechos humanos cuando ustedes toman, por ejemplo, al presidente Donald Trump. ¿Qué no han hecho con el presidente Donald Trump? Han usado el abuso de poder, lo que significa que hay personas que han perseguido. Fíjate bien, nosotros, los Estados Unidos, estamos abogando por los inmigrantes para que están perseguidos en sus países para venir a los Estados Unidos a buscar protección. Y nosotros estamos persiguiendo, los Estados Unidos, la administración de hoy, persiguiendo a las personas por su orientación política. Están utilizando los recursos y el gobierno para perseguir a personas que están opuestas a las ideologías radicales comunistas
que quieren implementar. Entonces, ¿de dónde sale? Los Estados Unidos el día de hoy no tiene liderazgo de ninguna forma. No se sabe quién está manejando este barco. Tenemos un cartón de capitán en el timón y no se sabe quiénes están debajo manejando este barco. Y puede ser el camino a la perdición, porque todo lo que estamos viendo es lo que se quiere, la destrucción de los valores fundamentales en los que fueron, los cimientos en los cuales fueron fundados los Estados Unidos y América, principalmente la familia. Una sociedad sin moral es una sociedad que está destinada a la destrucción, pero hay que destruir primero la moral de las personas para después entonces poder decimar completamente la civilización de los Estados Unidos y América, y eso es lo que nosotros estamos peleando. Por eso es que tenemos el día de hoy un barco sin timón y esto conlleva una revolución, y no hay revolución sin sangre. Así mismo, Mayra. La verdad que coincide mucho de tus análisis y es por eso que el Partido Demócrata y los grupos anarquistas quieren seguir dividiéndonos en negros, blancos, chinos, europeos, mujeres, lesbianas, gays, transexuales, y así podemos seguir. Eso es algo que se tiene que analizar muy cuidadosamente. Muchas gracias, Mayra, por estar con nosotros. Espero que estés muy pronto también en alguno de otros programas para que podamos escuchar más de tus argumentos tan pasionales. Gracias a ti. Muchas gracias, Mayra. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, Will y yo analizaremos los principales titulares en Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de su programa De Este a Oeste. Vamos a analizar ahora entre María y yo los temas y los titulares más importantes de esta semana en Estados Unidos. Para eso voy a traer a mi colega María aquí a pantalla. María, quería comenzar con la visita del presidente Trump a la frontera. ¿Qué diferencia fue inclusive hasta el recibimiento que se le dio al expresidente Trump en la frontera a lo que se le dio a la vicepresidenta Kamala Harris cuando llegó al Paso? O sea, se notó obviamente la diferencia, además de la presión que sintió la Casa Blanca con este anuncio de que el presidente Trump iba a llegar allá, e inclusive llegó a la misma frontera, al mismo muro, y hizo declaraciones muy fuertes, como decir, bueno, este caos que tenemos ahora es básicamente viene y sale por las declaraciones y lo que ha hecho la administración actual, que ha fallado en su política migratoria. ¿Cómo tuviste la visita del presidente Trump a la frontera? Bueno, en primer lugar, decir que el presidente Trump es una persona querida y bien recibida en esa zona fronteriza, no solo por, digamos, los republicanos, los colegas republicanos, senadores y representantes, por alcaldes también de ciudades muy importantes como en McAllen, Texas, sino por la patrulla fronteriza. Donald Trump fue recibido y además se reunió con muchísimas personas, entre ellos los líderes republicanos. Se permitió inclusive ver cómo estaban entrando y miles de personas estaban entrando a la patrulla fronteriza. Y como tú bien dices, se visitó las zonas más importantes como McAllen, ¿no? Y el Río Grande. Es muy importante entender que la visita de Kamala Harris pues no resultó en todo lo que muchas personas querían, era que la vicepresidenta visitase los centros de detención y que ofreciese una solución. Definitivamente es muy diferente a lo que hemos visto con respecto al presidente Trump. Sí, yo creo que es importante también resaltar el hecho de que en términos de soluciones claras, el presidente Trump repitió, el expresidente Trump, de que sus políticas habían funcionado porque los números lo habían demostrado, inclusive hasta el punto de decir que seguir construyendo la frontera o el muro, que era algo que él había comenzado a hacer, que esta administración paró y que después tuvo que comenzar a terminar de construir ciertas partes, era un logro que había hecho dentro de su administración, y sacar bien en claro que la crisis actual que existe en la frontera sur ha sido creada
básicamente por el discurso, por lo menos porque entendamos que sí existía anteriormente, había una crisis de inmigración. El expresidente Trump tomó medidas para bajar un poco el flujo de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Acordémonos que hablamos en su tiempo de unos 50, 60 mil, y ahora, después de esta administración, eso ha llegado hasta 188 y 190 mil por mes. O sea, creo que la diferencia en términos de números es muy clara, María. Sí, recordemos que el expresidente Trump lo que hizo en primer lugar, quiso ordenar la inmigración dentro de los Estados Unidos, es decir, aplicar la ley de inmigración, que ICE, la Policía de Inmigración, tuviese más discrecionalidad a la hora de ejecutar las órdenes de deportación, detener a las personas, que la policía volviese a cooperar con la Policía de Inmigración, que de nuevo se llama ICE, y que la patrulla fronteriza se sintiese respaldada. Ahora bien, a mediados del mandato, Donald Trump se dio cuenta que las personas no dejaban de venir a pesar de que él hubiese sido claro en su mensaje de que las personas no iban a poder entrar. Y fue cuando se puso a ordenar la inmigración desde México hasta Guatemala, Honduras, El Salvador. Y ahí es cuando vimos los primeros efectos, pero por desgracia, el último año y medio, el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han dado mensajes contradictorios. Incluso el secretario de Seguridad Nacional Mayorga le dijo a los menores que podían venir, que iban a ser acogidos, y sin embargo la realidad que vemos también es que el trato humanitario no existe como tal, es decir, se sigue aplicando la inmigración. De hecho, Willy, unas noticias devastadoras que hemos escuchado en las últimas semanas fue que se está deportando a venezolanos que están solicitando el TPS, e inclusive venezolanos que están detenidos lo están deportando directamente a Venezuela, algo que no pasaba ni siquiera con la administración de Donald Trump. Claro, María, en otro tema que también fue titular esta semana es que el DA o la fiscal de Nueva York le hace cargo, le trae cargos no criminales al presidente y al expresidente Trump, sino a su CFO, a su jefe financiero de la organización Trump, con unos cargos que muchos de los analistas, inclusive legales, dicen que son unos cargos o sea, que no se dieran si no fuese una persecución política, o sea, de taxes y por carros que utilizó de la compañía, o sea, cosas que son diminutas. Si uno pensara, después de 4 años, 5 años pidiendo los papeles, los impuestos del expresidente, y que se ha reducido a unos cargos que son claramente una persecución política, deja mucho que ver de cómo sigue esta administración utilizando las agencias del gobierno para ir detrás de sus enemigos políticos. Desde luego, el director financiero de la organización Trump, en primer lugar, se ha declarado no culpable de los 15 cargos que le están intentando imputar. Estamos en la fase de arraignment, que es la fase inicial del proceso acusatorio que existe aquí en los Estados Unidos. Hay que dejar claro que Donald Trump no ha sido imputado, ni siquiera ha sido llamado a testificar, y eso es importante. Un punto adicional sería analizar quién trae estos cargos, quién decide imputar al director financiero de la organización de Donald Trump. Se trata de fiscales, tanto de distritos federales como la fiscal del estado de Nueva York, que son ambas demócratas, es decir, de izquierda. Y el momento es un momento muy significativo. Es verdad que durante los 2 últimos años he estado investigando, pero justo cuando el expresidente, el exmandatario, decide que va a retomar sus mítines políticos, salta esta bomba y imputan y le hacen al director financiero de la organización de Donald Trump declararse culpable o inocente, y se abre la apertura del caso criminal. Cualquier persona fuera inclusive de Estados Unidos sabe muy bien que todo esto está muy bien coordinado para, en última instancia, intentar tirar al exmandatario. Lo que va a resultar no lo sabemos, porque lo que está claro es que la prensa debería respetar la presunción de inocencia e informar de forma justa sobre los cargos reales y las pruebas que se están entregando. Sí, porque estamos viendo mucho de eso, de cómo se sigue utilizando el Departamento de Justicia para temas políticos, eso... un hecho interesante es la demanda que le pone el Departamento de Justicia al estado de Georgia por legislar, algo que está no solamente protegido por la Constitución, es el derecho del estado de legislar, y un Departamento de Justicia quiere poner una demanda, algo que ya el estado de Arizona, algo similar, le dijeron que eso no procedía. Entonces yo creo que estamos viendo cómo se sigue politizando las agencias del gobierno para ir detrás de los enemigos políticos. Y el último punto que te quería tocar en este segmento de análisis es dónde estamos con el tema de la pandemia, dónde estamos con el tema de ahora lo que es la parte delta de esta pandemia o
lo que le llaman de Delta variant en Estados Unidos, y que está llegando a otros países. Al mismo tiempo también la controversia sobre la mascarilla, el uso de mascarilla en cuestiones de los niños. ¿Dónde está el CDC con eso? O sea, hay mucha, no solamente desinformación, pero no hay una información clara sobre nada de esto, y que si los que están vacunados, hay un informe que dice que los que están vacunados no tienen que preocuparse por la variante Delta, hay otros que dicen que sí. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿por qué hay tanta información mezclada? ¿Por qué eso no se le sigue siendo no tan claro al país en cuanto a dónde estamos y para dónde vamos con estas variantes y las políticas de mascarillas y no? Bueno, los últimos datos dicen que las personas deberían estar vacunadas, ¿no?, para evitar contagiarse y para evitar ser hospitalizadas por la variante Delta, pero hay una resistencia. Los ciudadanos de Estados Unidos apelan a la libertad individual, hay muchas personas que no quieren vacunarse. Recordemos incluso que en el tema de la vacunación de los menores ha salido a la luz y se ha tenido que reconocer que ha dado problemas de miocarditis y otros tipos de problemas de salud. Y en cuestión de los niños, aquí en el estado de Florida concretamente, hay muchísimos grupos de ciudadanos que piden que se les retiren las mascarillas a los niños. E inclusive se están formando colegios en los que se permite que los niños no vayan con mascarillas, se protege a los niños y no se les incita a que se vacunen. La verdad que es muy peligroso, y yo creo que de todo esto lo que tenemos que tener claro es que en unos meses vamos a ver demandas multimillonarias. Es decir, todo el avance que está haciendo esta administración para imponer la vacunación obligatoria, y todavía lo que no se sabe muy bien cómo va a funcionar un futuro pasaporte de vacuna, nos va a llevar a los tribunales de justicia, y ahí vamos a ver cómo esta administración desde el principio, como tú muy bien has dicho, decía una cosa, hacía otra, con los meses revocaba y daba marcha atrás, y eso ha creado, además de mucha incertidumbre, muchos errores por parte de la administración, que ha violado sus propias leyes federales. Y yo creo que es importante, antes de terminar, señalar de que la politización de esta pandemia ha tenido también mucho que ver con lo que estamos viendo, no solamente en Estados Unidos, también en el resto del mundo. Así que, María, voy a darle las gracias a los invitados, les doy las gracias también a nuestra audiencia por estar con nosotros en otro programa más de Este a Oeste, así que te doy un segundito para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Espero que nos sigan en las páginas de Este a Oeste, en todas nuestras redes sociales, y los esperamos la próxima semana. Sí, como decía María, si no se ha suscrito todavía, por favor hágalo haciéndole un clic a la campanita que se encuentra debajo aquí en pantalla, y esperamos verlos prontamente la próxima entrega de Este Oeste. Así que pasen un excelente día y muchas gracias por estar con nosotros.